Muy bien, la verdad que han cantado hermoso eh, y están disfrutando, me imagino, de este lugar. Chicas, decime, valoren lo que quieren al lado. Decime si no, cuando estés en tu casa vas a extrañar la linda cara de los muchachos. Mirá, mirá. Mirá, no solo a la linda cara, ¿no? Muchachos fuertes. ¿Eh? Muchachos, ¿cómo no se va a decir? No, 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 no. Ustedes tienen que valorar y mirá, si algún muchacho te habla, no lo dudes, decirle que sí, que el día de mañana si se te queda el auto, el bus, lo que sea, ellos te lo sacan. ¿Eh? Claro. Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio en la vida de Pablo. Y hemos visto, a ver si se acuerdan las tres características. La primera, Pablo, un hombre de pasión. Ayer vimos Pablo, un hombre perseverante. Y hoy vamos a ver Pablo, un hombre de poder. Un hombre de poder. Vamos a leer Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a leer ahí versículo 11. Pero vamos a leer hasta el 16. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delatales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un paisaje que tiene cierta gracia, ¿no? Porque yo me los imagino estos pobres muchachos que no son como los de acá. No. Estos el que querían imitar el poder del Pablo. Mira, yo quiero empezar diciéndote algo. Pablo era un hombre lleno del poder de Dios. Pero no se puede imitar esto. Yo creo que hay muchos que intentan vivir la vida cristiana sin Cristo, que se esfuerzan en vivir una vida sin pecado, que se esfuerzan por cumplir con estar en la iglesia, han nacido quizás en la iglesia y quieren mostrar que son buenas personas, pero la verdad no es posible vivirla sin el poder del Espíritu Santo en uno. Y a veces uno termina frustrado porque claro, no estás disfrutando de vivir la vida apasionante que Dios tiene para vos. Y decía, pero esto de ir al cristiano, la verdad, yo lo intento, pero no puedo. Y terminé frustrado. Mira, yo estoy preparando unos mensajes para la semana que viene, el martes me toca empezar a predicar en el campamento al monte, voy a hablar del hijo pródigo. Y hay cosas muy interesantes, porque este padre tenía 2 hijos. Y uno sentía que estaba desperdiciando su vida viviendo en la casa del padre. Él decía, para disfrutar la vida tengo que salir, tengo que irme lejos. Y se fue a una provincia apartada allá, donde había todo lo que el mundo puede ofrecer. Y disfrutó y desperdició su herencia viviendo con lujo, viviendo, disfrutando de todo lo que el mundo da. Hasta que terminó como terminó, ¿se acuerdan? Deseando comer la comida de los cerdos. Terminó de una manera miserable. Pero el otro, el hermano, se quedó en la casa, pero tampoco disfrutaba. Tampoco disfrutaba de vivir en la casa del padre. Estaba con un corazón con amargura y estaba tan perdido como su hermano, aunque nunca se escapó de la casa, aunque nunca se fue. ¿Ves? Él estaba perdido dentro de la casa. Y él no estaba disfrutando. Y le dice al padre en un momento de enojo, de queja, nunca me diste un cabrito para disfrutar con los amigos. Y el padre le dice, pero si todo es tuyo. Si no necesitaba que yo te dé, si vos podés traer tus amigos todos los días, si podés tener todos los días un asado, si podés hacer, todo es tuyo. A ver, ¿por qué no lo disfrutaste?
Mira, yo creo que no podés vivir la vida cristiana con tu esfuerzo, con tu lucha y con la amargura diciendo, sí, yo lo intento, pero fracaso. Yo intento luchar contra el pecado, pero fracaso. Y no estás disfrutando de la vida cristiana. Bueno, eso es porque estás viviendo una religión. No estás viviendo la vida que Cristo quiere que vivas. Él dijo que yo vine a darte vida y vida en abundancia. Él quiere que disfrutes de ser un hijo de Dios. Que no tenés necesidad de recurrir, como dijo pródigo, a la provincia apartada a buscar placer afuera, porque Él te da todo lo que necesitas para que lo disfrutes. Que disfrutes de la vida que Él te da. Satanás te ha metido la mentira en la cabeza que no podés disfrutar sin recurrir al pecado, pero eso es una mentira. Podés disfrutar de todo lo que Dios tiene para vos, de una vida apasionante, sin necesidad de recurrir al pecado. Ahora, no se trata de decir, bueno, pero yo no me aparté, yo me quedé en la iglesia. Sí, pero tampoco estás disfrutando, estás como el hermano del hijo pródigo. En la casa, pero con amargura, porque no podés hacer lo que hace el otro, deseando vivir lo que vive el otro. Y dice, sí, porque mi hermano salió de que nada, vivió una vida con mujeres, de hacer lo que quería. ¿Y vos por qué no le hiciste? No, porque yo estoy en la casa. Sí, porque ¿para qué te sirve quedarte en la casa con amargura? Ninguno de los dos estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque el Padre lo que quiere es hijos que disfruten de todo lo que Él te da. Y Dios te da en abundancia para que lo disfrutes. Y vamos a ver acá cómo es que Pablo llegó a tener ese poder que lo hizo un hombre distinto. En primer lugar, vamos a ver que fue por su dependencia en Dios. Y vamos a leer los pasajes, dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice más adelante en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pablo dice, cuando soy fuerte, quizás no busco a Dios. Cuando soy fuerte, creo que yo puedo. Entonces muchas veces Dios me somete a problemas, a enfermedades, a debilidades, porque ahí tomo conciencia de mi debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque busco a Dios, busco depender de Él, ya no confío en mis fuerzas. ¿No sabes qué? Creo que una de las mayores debilidades en nuestra vida es que oramos poco. Todos, la mayoría de los creyentes reconocen que su vida de oración es pobre, es débil. Y yo les pregunto por qué, y algunos te dicen, bueno, es que no tengo tiempo. No, eso es mentira. Porque uno se hace el tiempo para lo que cree que es importante. Te haces tiempo para comer, no me decís, oh, no comí, no tuve tiempo, no. Te haces tiempo para lo que querés importante, para lo que necesitas. Pero no nos hacemos tiempo para nada. La verdad es que yo creo que en el fondo el problema no es falta de tiempo, es falta de conciencia de nuestra necesidad de Dios. Pensamos que podemos sobrevivir igual sin oración. Pensamos que, bueno, si oro mejor, claro, para que Dios me bendiga, pero y bueno, si no tengo tiempo, y Señor, bendíceme, amén, chao, salvo. Porque en realidad creo que igual puedo con la vida, que igual voy a poder hacer lo que tengo que hacer sin Dios. Y no se callamos, porque Jesús dijo que sin mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada, sin mí, nada podés hacer. La verdad que nos trató de perfectos inútiles. Sin mí, nada podés hacer. Y es verdad, no podemos llevar fruto, no podemos vivir la vida cristiana, no podemos, porque es algo sobrenatural, porque necesitamos de Él. Y a veces la debilidad en nuestra vida es para que tomemos conciencia de nuestra necesidad de Dios. Y yo creo que el poder espiritual comienza con una vida de dependencia. Cuando dependo de Dios, cuando clamo a Él. ¿Ves? No necesitas que Dios
te lleve a ese punto de debilidad, tenés que tomar conciencia de que nuestra debilidad es permanente. No solo cuando estoy enfermo soy débil espiritualmente siempre. Necesito depender de Él, necesito de su poder en mi vida. Y Pablo decía, cuando soy débil, ahí más recurro a Dios, más dependo de Dios, más clamo a Dios. Y entonces soy fuerte. Yo me acuerdo cuando comencé el instituto bíblico, bueno, al tercer año en realidad me dieron un libro bíblico nuevo para que yo vaya a liderar. No quería saber nada. Dios me llevó engañado, porque en realidad me dijeron que yo iba a ayudar con la parte deportiva, pero cuando llegué, el otro líder no estaba y me dijeron, mira, te tenés que hacer cargo de todo. Y yo, no, yo no vine a esto. Bueno, pero es que no hay nadie. Y entonces yo quería huir, pero bueno, mirá ahí a los jóvenes, estaban todos esperando que... Y realmente fue una lucha en mi interior. Porque tenía que predicar, tenía que hablarles y no quería. Y me acuerdo que ese año oré, pero como nunca. Buscaba depender de Dios porque no confiaba en mi fuerza. Bueno, eso realmente es lo que hizo la obra de Dios. No mi capacidad, no, la dependencia de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate, dice 2 Corintios 12:10, no, sí, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo le dice a Timoteo cada vez, Timoteo, no te avergüences. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder te da la capacidad, de amor te da la motivación y de dominio propio la capacidad para controlar tus emociones, tus temores, tus deseos. Dominio propio. El Espíritu Santo es el medio por el cual Dios te da poder. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado y poder para dar testimonio. A ver, para vencer el pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y uno en este capítulo 7 encuentra que Pablo tiene una gran lucha, un gran conflicto. Dice, yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Y termino frustrado. Y lo que quiero hacer al final no lo hago. Y lo que no quiero hacer termino haciendo. Y termina el capítulo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy cansado del fracaso. Estoy cansado de caer en pecado. Yo no quería pecar y de pronto caí otra vez. Estoy cansado de pelear, de luchar y caer siempre en el mismo fracaso y en la misma frustración de no lograr vencer el pecado en mí. Y Pablo dice, encuentro una ley que está metida en mi carne, es la ley del pecador, que me impulsa siempre a hacer lo malo y que termino mal. ¿No te ha pasado de sentir lo mismo? Pero gracias a Dios, Pablo no termina la carta a los romanos en el capítulo 7, porque si no nos suicidamos todos. Y sigue en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, él dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, en el capítulo 7 termina frustrado diciendo, no puedo vencer. La ley del pecado me inclina siempre a hacer lo malo. Pero en el capítulo 8 dice, sí, pero hay otra ley que vence esa ley, que es más poderosa. Hay una Biblia en la pantalla que ilustra este concepto. A ver, hay una ley que es la ley de gravedad. La ley de gravedad dice que si yo tiro este micrófono, va a caer, ¿no? Todo es atraído ahí hacia la Tierra. Sin embargo, hay otra ley. Porque vemos que un avión no cae. Bueno, a veces, pero no, generalmente no cae. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de gravedad no lo afecta? Porque hay otra ley, la de la aerodinámica, que cumpliendo con ciertas condiciones vence la ley de gravedad. Y después Pablo dice, la ley del espíritu vence la ley del pecado. A ver, cuando uno quiere vivir la vida cristiana sin Cristo, tiene la experiencia de Pablo en el capítulo 7. Querés vencer el pecado y no podés. No podés porque
humanamente no se puede vencer. Y terminás con la misma frustración de Pablo, con el mismo sensación de fracaso. Yo quería hacer lo bueno, pero volví a caer. Volví a caer. El problema es que no la estás venciendo con los recursos espirituales. Dios te da el recurso, te dota del Espíritu Santo para darte el poder de vencer el pecado. Y el Espíritu Santo te lleva a una vida de victoria, victoria sobre el pecado. Él te da el recurso para vencer al pecado. Y dice Pablo, por fin, ahora soy libre de la ley del pecado porque en mí está la ley del Espíritu de vida que vence la ley del pecado. Te das cuenta, la vida cristiana es una vida de poder sobre el pecado, porque el Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder, nos da el dominio propio, nos da la capacidad de vencer ese impulso pecaminoso que brota de tu naturaleza carnal. Pero no solamente poder para vencer el pecado, sino poder para ser testigos. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá habla de que el poder del Espíritu Santo tiene un propósito, para ser testigos. Para ser testigos, ¿qué significa ser testigo? Ser testigo de Cristo significa no solamente hablar de Cristo, sino ser testigo es mostrar a Cristo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Cuando Pablo dice Dios me colocó para la defensa del Evangelio, la palabra griega ahí es apología. Dios me colocó para hacer apología del Evangelio. Es decir, para defender con mis palabras de que el Evangelio es real. Pero no solamente le puso para la defensa, ¿me puso para qué? Para la confirmación del Evangelio. Y esto es confirmar con la vida. Yo te tengo que decir con mis palabras que el Evangelio funciona, pero con mi vida te lo tengo que demostrar. Entonces, eso es un testigo. Alguien que hace apología, pero que te confirma. Es decir, que con sus palabras te dice algo y con su vida te lo demuestra. Siempre digo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me contratan una compañía de medicamentos para vender una medicina para la tos, ¿no? Y entonces yo hago una exposición ahí llamo a los médicos, y les tengo que dar una exposición donde yo tengo que hacer apología de ese medicamento. Tengo que demostrar por qué es mejor que los otros. Tengo que decir los beneficios y que tienen menos contraindicaciones que los otros. Y yo me estudio todo el prospecto, me estudio todo porque tengo que hacer una apología de ese medicamento, ¿sí? Ahora, cuando estoy haciendo la disertación y hablando de los beneficios y de por qué este jarabe para la tos es el mejor que hay, y entonces te digo, mira, este jarabe para la tos es buenísimo. No lo dudes, es el mejor que hay. A ver, ¿vos pensás que voy a vender algo? Me muero de hambre, no vendo nada. ¿Por qué? Si mis palabras fueron muy buenas, si mi disertación fue excelente. Sí, pero la gente está pensando, si está bueno, ¿por qué no te lo tomas vos? ¿No? ¿Por qué no te hace efecto a vos? A ver, tus palabras dicen una cosa, pero tu vida no confirma lo que estás diciendo. Entonces, dice Pablo, Dios nos puso para la defensa y para la confirmación del Evangelio. Ese es el trabajo de un testigo. Un testigo tiene que decirte, Cristo es real, pero yo lo tengo que mostrar en mi vida. Tiene que decirte, mira, la vida cristiana es apasionante porque es la vida abundante, porque Él lo prometió y eso es lo que es. Pero si Él ve que de pronto tenés que recurrir al pecado a buscar algo de placer, va a decir, bueno, parece que tan abundante no es, tan apasionante no es, porque al final terminás viniendo a buscar un poco de placer acá en el mundo. ¿Te das cuenta? Nosotros somos testigos
cuando demostramos al mundo que vale la pena vivir para Cristo, que no necesito recurrir al pecado a buscar placer, que puedo disfrutar de lo que Él me da en la casa del Padre, porque estoy feliz ahí, porque Él me da todo lo que necesito. ¿Ves? Ser testigo es decirle con mis palabras a otro, deje a Cristo porque no te vas a arrepentir, pero mi vida tiene que confirmar lo que dicen mis palabras. Mi vida tiene que mostrarle que es una vida diferente. Mira, el mundo está cansado de palabras, el mundo está cansado de religiones. Hay miles de religiones, todas dicen tener la verdad, todas dicen sí, porque todas dicen. El mundo quiere ver a alguien como Cristo, ver a alguien que les muestre que la vida cristiana es real, que les muestre que se puede ser diferente, que les muestre que se puede vivir distinto a la corriente de este mundo, que no sigue la corriente que todos siguen, que les muestra que se puede ser distinto y que Cristo es verdad, que Cristo es real. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos capacita, nos da poder para vivir esa vida. Ahora, claro, alguien dice, bueno, entonces, si el Espíritu hace todo, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué frase? Esfuérzate en la gracia. Pablo va a dar la ilustración ahí a un soldado. Le va a decir que el soldado tiene que sufrir a veces la vida del soldado y el entrenamiento es duro, pero toma fuerza de la gracia. Ahora, yo creo que este concepto de esfuérzate en la gracia no lo hemos comprendido bien. Porque la palabra griega ahí, esfuérzate, es la palabra endínamo, que significa que Él va a generar las fuerzas. Por su gracia, Él va a generar esas fuerzas para que yo pueda cumplir mi tarea como soldado de Cristo. Que yo tengo que tomar de esas fuerzas. Pablo usa esta palabra también en Filipenses capítulo 4. Él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Esa palabra enseñado más bien se puede traducir como he descubierto el secreto. En la palabra mieo, de donde viene la palabra misterio, es un secreto. Pablo dice, yo descubrí el secreto. Pablo estaba hablando a una cultura donde había filósofos de dos líneas, los estoicos y los epicúreos. Dos filosofías de vida totalmente distintas. Hasta el día de hoy existen estas dos filosofías de vida. Los epicúreos, ¿sabe qué dicen? Dicen que cuanto más tenés mejor porque la vida consiste en disfrutar del placer. Los epicúreos dicen hay que disfrutar y vivir al máximo. Los estoicos dicen no. Lo importante en la vida es cumplir con tu rol, aunque te tengas que sacrificar por eso. Dos mentalidades diferentes. Vos decís, hoy, ¿qué son la mayoría de los jóvenes? Y se tiran todo para el lado de los epicúreos, ganan por mayoría. Pero hay estoicos. Hay pocos, pero hay. Ahí en la pandemia vimos algunos médicos, ¿no? Que se sacrificaban trabajando excesiva cantidad de horas. A veces hay un incendio y vemos algunos que se meten a apagar esos bosques incendiados y es terrible. Están en medio de un calor intenso. En lugar de estar disfrutando de unas vacaciones, están ahí porque estoicos. Ellos dicen, este es nuestro mejor de la vida, ¿no? Pero Pablo dice, yo descubrí el secreto. El secreto no es ni uno ni otro. La verdad es que el secreto es otro. ¿Cuál es el secreto? Dice, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto para estar saciado como para tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo en este versículo es, el secreto no está en las circunstancias. Hay veces que vas a estar saciado y hay veces que vas a tener hambre. Hay veces que vas a tener abundancia y hay veces que vas a tener escasez. Pero tu vida no puede depender de las circunstancias. No puede ser que un día estés feliz y al otro día estés amargado.
Tu vida, si depende de las circunstancias, va a ser una vida totalmente inestable. Una vida que sube y que baja todo el tiempo. Dice, yo aprendí el secreto de vivir más allá de las circunstancias. Las circunstancias no determinan mi vida, no determinan mi felicidad. Las circunstancias no determinan mi estado de ánimo. Y uno dice, ¿cuál es el secreto, Pablo? Decime. Y él te dice, el secreto es este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que hemos entendido mal el versículo, ¿no? Porque este versículo se usa mucho para la automotivación. ¿Viste? Hay todo tipo de automotivación, ¿no? En el mundo dicen, sí, yo puedo, yo puedo. El cristiano no dice eso. ¿Pero qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Pero con el mismo sentido del otro, de automotivarse, ¿no? ¿No? Y entonces querés hablarle a una chica y tus amigos te dicen, olvídate, te vas a botar más que una pelotita de ping-pong. No olvídate. Ella no es para vos. Y el muchacho se automotiva, dice que todo lo puedo en Cristo. No lo fortalece. No funciona así. ¿No? Y hay uno que, viste, no estudió nada para el examen, nada. ¿No? Y entonces los amigos dicen, ni te presentes, olvídate. Anda más adelante. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Olvídate. Te vas a sacar un cero igual, no. Y uno dice, pero la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, sí, pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? La verdad, el concepto es esto, la palabra me fortalece es en dínamo. A ver, para explicar esta palabra necesitamos entender que es un dínamo. Ahí tenemos una foto, ahí. Un dínamo es ese aparatito que se coloca en una bicicleta, por ejemplo. También otros vehículos pueden tener un dínamo, pero ahí como ilustración está en una rueda de una bicicleta. El dínamo técnicamente lo que hace es convierte el movimiento en energía. Entonces cuando la rueda gira, hace girar esa ruedita y hace que se prenda la luz. Transforma el movimiento en energía. La luz no necesita una pila, no necesita corriente eléctrica. La luz se alimenta del dínamo que genera energía cuando la bicicleta está en movimiento. Ese es un dínamo. Y Pablo dice en dínamo. En la palabra en está dentro. El dínamo está dentro, dice. El poder, lo que genera energía, está dentro mío. A ver si lo vamos entendiendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Vamos a traducirlo de otra manera. Vamos a traducirlo así, mirá. Dice, todo lo puedo afrontar porque Cristo genera en mí el poder para vivir más allá de las circunstancias. Todo lo puedo afrontar porque Cristo es el que genera en mí el poder. Él genera el poder. ¿Ves? Pablo era un hombre lleno de poder, pero no era un poder que brotaba de su conocimiento, de su liderazgo, de su fuerza humana. No era un poder de su propio potencial, era el poder que el Espíritu Santo genera en él. Dice, Cristo es el secreto, todo lo puedo en Cristo porque Él genera en mí el poder, todo lo puedo afrontar porque Él genera en mí el poder para vivir más allá de las circunstancias. Por eso dice en 2 Timoteo, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Ahí está la palabra en dínamo. Generó en mí el poder para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. A ver, ¿te acuerdas el otro día cuando hablábamos de la pasión? Hablábamos de que Pablo estaba ahí en la cárcel y le predicaba a los guardias. Y uno dice, Pablo, ¿de dónde sacar las fuerzas para predicar? ¿Cómo es? Y Pablo dice, es que Cristo genera en mí el poder para predicar aún a los que me están encarcelando y me están torturando. ¿Ves? Este es el concepto de en dínamo. En Hebreos 11:34 se traduce sacaron fuerzas de debilidad. En la misma palabra, en dínamo. Por eso Pablo podía cantar aún en medio de prisión después de haber sido azotado. Porque el dínamo generó ese poder. Cristo generó el poder y eso le permitió ser un testigo. Y la gente no solo escuchó las palabras que predicaba Pablo, vio el testimonio de este hombre y estaban impactados por su vida. Decían, este hombre
tiene gozo aún cuando soportó una injusticia, cuando lo azotaron sin ni siquiera haberlo juzgado. Solo hizo el bien, solo ayudó a una niña y lo azotaron. Y aún así está cantando. Yo quiero tener un gozo como él tiene. Este hombre tiene paz, no se está quejando, no estamos gritando ahí en la cárcel, sácame de acá, esto es injusto. No. ¿Ves qué tiene este hombre? Él transmitía una vida sobrenatural, él transmitía una vida de felicidad aún más allá de las circunstancias, y esto impactaba a los que estaban a su alrededor. Por eso no se querían ir de la cárcel, por eso las puertas estaban abiertas y no se escapó nadie. Pablo estaba mostrando a Cristo, estaba mostrando que vale la pena ser un hijo de Dios más allá de las circunstancias de la vida. Cristo generó en él el poder. Ahora, ¿esto es posible en nuestra vida? Mira, acá te voy a mostrar algunas fotos que quizás nos muestran algunas circunstancias diferentes de la vida. Ahí tenés un hombre y sus amigos viven burlándose porque él dice ser cristiano. Le hacen la vida imposible, ahí en el trabajo, en la facultad. Pero Cristo es el que genera en él el poder para dar testimonio, aún más allá de las burlas, más allá de las críticas. Ahí tenés otro hombre en un cementerio. Y a mí me hace acordar a una experiencia terrible que vivimos. Estaba estudiando un muchacho de 19 años. El papá era el director de Palabra Vía en Perú. Y él estaba estudiando en el Instituto Bíblico y un día en Buenos Aires un ómnibus atropelló la moto en el que iba con otra persona y él voló. Y aunque tenía casco, igual el casco se rompió y se rompió su cabeza y él murió. Y fue durísimo, durísimo. Y de pronto estábamos ahí, había muchísima gente que había venido a la despedida de este muchacho y le piden al papá que pase a decir unas palabras acerca de su hijo. Y el papá pasa por al lado mío, nos conocemos de hace muchos años y me dice, Daniel, no puedo, no me sale ninguna palabra. Viste, el dolor a veces te pone como un nudo en la garganta, te nubla, no te deja hablar, no te deja coordinar las ideas, no podés pensar con claridad. Me dice, no puedo, estoy paralizado, no puedo, no me sale nada. Pero estaba toda la gente esperando ahí y era una gran oportunidad hablar de Cristo. Y yo le animé solamente diciéndole, no sos vos, es el poder de Dios que te va a hacer hablar. Andá y vamos a estar orando. Y él pasó adelante y dio un mensaje. Habló de lo último que había escrito el hijo, que era un trabajo para el Instituto Bíblico en una materia donde él habló del cielo. Y leyó eso y habló, y dio un testimonio tremendo. Y muchos en ese momento aceptaron a Cristo como Salvador. Sí, aún en medio del dolor, él pudo predicar la palabra al ser un testigo, porque él estaba mostrando al mundo que Cristo es real aún a pesar del peor dolor de la vida, que es para el amigo. ¿Sabes? Uno dice, lo hizo con su fuerza. Qué poder, qué hombre valiente. No, es el poder de Cristo. Cristo fue el dínamo que generó ese poder. Ahora quiero decirte algo, para que la bicicleta genere poder, ¿qué tiene que estar haciendo? Para que el dínamo funcione, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en movimiento, ¿no? Porque cuando está parada, vos ves que la luz está apagada. Porque el dínamo funciona cuando empieza a moverse, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos te quedás sentado ahí esperando el poder, no viene. A ver, él tenía que caminar hacia el púlpito y en ese andar se iba a generar el poder para predicar a Cristo. Si yo me quedo sentado ahí llorando, no puedo, y no vas a poder.
porque no estás andando, no estás confiando en el Señor, no está tu fe en práctica. Entonces cuando comenzás a andar se genera el poder. Ahí tenés otro hombre en la foto, ¿no? Un hombre ahí con su esposa enferma. Vos decís, ¿se puede confiar en eso? Mirá, el poder de Cristo se manifiesta aún en medio de la debilidad. Eso es lo que Pablo dice. ¿Confías en eso? Ese es el poder que hizo que Pablo pueda predicar el Evangelio en lugares públicos y en medio de una cárcel. No importa el lugar, no importa la situación, no importa la circunstancia. Cristo genera en mí el poder. Genera en mí el poder para vencer al pecado. Genera en mí el poder para poder predicar el Evangelio. Genera el poder. Cristo es el dínamo que cuando yo confío y comienzo a andar, como Pablo dice en Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu. Es un caminar por fe, confiando que Él va a generar en mí el poder para vencer al pecado, para dar testimonio, para mostrar a Cristo en mi vida. No es mi esfuerzo humano. Hay muchos que se esfuerzan en mantener una vida religiosa. Y la verdad sus vidas no atraen a nadie. Hay sacerdotes, gente ahí que se esfuerza, ¿no? Viven en un convento, ¿no? Hacen votos de silencio, viven todo el día. Nadie quiere ser como ellos. Y su vida no atrae a nadie, dice, pero nosotros no tenemos pecado, no nos juntamos con el mundo, vivimos aislados de todo. No vemos la televisión, no tenemos internet, estamos acá con un claustro, encerrados y amargados, y no son testigos de nada. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es disfrutar al máximo de todo lo que Dios te da sin necesidad de recurrir al pecado. Dios no quiere hijos amargados. Esa no es una buena propaganda del Evangelio. Eso es lo que Satanás busca. Para decirle a otros en el mundo, ven, no vengan a Cristo. Mira, para ser tan amargado como este, Dios quiere hijos felices, que disfrutan de la santidad, que disfrutan de ser como Cristo, que disfrutan de tomarle su vida y su tiempo para ir a ayudar a un niño, para ir a visitar a un enfermo, para ir a hablarle a alguien que está en la cárcel y no tiene esperanza, porque arruinó su vida y porque quizás no va a salir más de ahí, pero aún ahí puede encontrar la verdad del Evangelio que puede transformar. Se ve la hermosura del Evangelio es que no mira a quién. Él puede transformar la vida de cualquiera. La vida de un niño inocente y la vida del peor criminal. Él la puede transformar igual. Porque Él recibe a todos. Dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene voluntariamente, Él está llamando, te dice, venid a mí, todos los cansados y trabajados, venid, dice a mí. Yo te voy a dar descanso, yo voy a hacer una obra en tu vida, pero Él hace un llamado, venid a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. No es que viene solo el elegido, no es que viene solo el que... No. Dios abre el llamado a todos. Es la gracia de Dios hacia el mundo entero. Venid a mí todos. Termina. Ese llamado estaba ya en Isaías, capítulo 55. Venid y comprad sin dinero, sin precio. Es la gracia de Dios que te da. Y termina Apocalipsis 22 con el mismo llamado. El Espíritu y la Iglesia dice ven. Y el que escuche venga, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la Iglesia, nosotros estamos llamando al mundo, vení, tened sed. Sed como la mujer samaritana, ¿te acuerdas de la mujer samaritana? Una vida que no encontró satisfacción. Jesús le dijo, 5 esposos has tenido que ahora tienes tu marido. Y vas a seguir buscando. Y no vas a encontrar satisfacción, porque el que bebe del agua de este mundo, ¿qué? Vuelve a tener sed. Lo que está diciendo Jesús es, nada en este mundo trae verdadera satisfacción a la vida. Tomás una droga y necesitas otra. Tomás un vaso de alcohol, necesitas otro. Buscás dinero y nunca te alcanza. Querés más y más. Es que siempre hay ansiedad, siempre hay un vacío, siempre hay una necesidad de más, porque nada satisface la vida. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero no terminó ahí, sino que en él habrá una corriente de agua
que va a fluir, a brotar. De su interior correrán ríos de agua